en esta mañana ya estamos listos para continuar en esta linda experiencia. Óigame, y ya con nosotros el doctor y pastor Ariel Ortiz Noble. Óigame, tenerlo con nosotros al pastor Ariel Ortiz es una bendición. Es mi profesor de maestría y también es mi profesor de doctorado del Seminario Teológico de Puerto Rico. Y mire si a este querido amigo yo le tengo, y este querido pastor, un gran aprecio y un gran cariño, que le pedí que estuviera también con nosotros en este proyecto de Tertu Hablemos, hablándonos sobre cuídate del agotamiento. Un hombre de Dios, un hombre que comunica muy bien, que Dios lo usa de manera poderosa para hablarnos sobre grandes verdades del reino de Dios, y para Tertu Hablemos es un tremendo gozo que él puede estar con nosotros. Pastor, qué alegría nuevamente encontrarnos luego de algunos jueves que no pudimos estar, ¿verdad? Porque eran jueves que estaban libres, y que ciertamente hoy podemos disfrutar de esta linda experiencia. Gracias por estar con nosotros, pastor. Cómo no, Jesús, encantado de volver a conectarnos después de algunos jueves de feriados y uno de vacaciones mío. Y de descanso tuyo. Espero que esos días te hayan venido muy bien. Muy bien. Y te hayas recuperado y te ves renovado, ¿sabes? Estoy renovado, me siento bien. Veo algo distinto en tu rostro, en tu fisonomía. No sé qué será. Yo sé que estoy más gordo, Pero qué bien que podernos conectar nuevamente en este tema, como tú muy bien indicas, ¿verdad? El agotamiento, hay que cuidarse de él. Así que a manera de entrar, ¿verdad? Con un pequeño enlace rapidito, habíamos estado hablando en todas mis secciones del agotamiento espiritual y emocional, sus efectos terribles en el ministerio y en la vida personal, ¿verdad? Del ministro, de la pastora o el pastor. Y habíamos indicado que el agotamiento espiritual afecta, cuando uno cae en ese síndrome tan pernicioso, tres áreas en la vida nuestra: el área espiritual, el área emocional y el área física. Habíamos estado en las últimas veces que nos habíamos presentado, habíamos estado hablando de cómo recuperarnos del agotamiento espiritual desde el punto de vista físico. Ya habíamos hablado de eso, de la importancia del ejercicio, de la importancia de alimentarnos bien, descansar y todo eso. Y habíamos entrado también en cómo recuperarnos del agotamiento en el área emocional. Y en esa área estamos y vamos a continuar para luego tocar el área espiritual. Ahora, quiero hacer énfasis, Jesús, en el hecho de que si entrar en el agotamiento espiritual es un proceso que puede tomar tiempo, o sea que uno no entra en un burnout de la noche a la mañana, es un proceso que te va desarrollando y se va creando, es como una bola de nieve, que decimos, ¿no? Que va creciendo y va creciendo hasta que llegó el momento que se hizo bien grande y eso explotó y nos agotó, nos dañó. Y cuando eso ocurre, la receta inmediata es, y esto está prescrito por los profesionales de la salud, es separarnos del área de trabajo en el cual nosotros adquirimos ese agotamiento. Estar separados un tiempo razonable bajo seguimiento de algún profesional y bajo también la supervisión de nuestras autoridades, ¿verdad? Constituidas. Si somos de una denominación, pues de nuestra superintendente o director. Si somos de una iglesia independiente, yo creo que algunos de los líderes de nuestra congregación que nos amen deben estar también pendientes de nosotros, ¿verdad? De manera que no debemos presuponer que una vez caemos en el agotamiento espiritual, vamos a salir de él en 2 días. Si te tomó un año caer en el agotamiento espiritual, muy probablemente como mínimo necesites 6 meses para recuperarte. Y entonces se va a requerir una serie de pasos y una voluntad por parte nuestra, un ejercicio de sumisión y obediencia a los que nos están ayudando para que paulatinamente podamos ir saliendo del agotamiento espiritual. Así que cuando uno cae en agotamiento espiritual y emocional,
debe entender que para salir de ahí es un proceso también, que va a tomar tiempo y va a requerir disciplina. Y entonces, vamos a continuar hablando de cómo recuperarnos desde el punto de vista emocional. Rapidito, habíamos hablado de tener buen sentido del humor, reírnos, ¿verdad? Y traímos una serie de libros de chistes cristianos buenos, que Sí, no son chistes ofensivos ni nada de eso. así Hay es. programas de comedia sanos, de hecho en YouTube hay un montón de programas de comedia sana de aquella de antes, de Don Cholito, etcétera, etcétera. Hay un señor que se llama Mr. Bean, que es un comediante inglés, que es Eh, extraordinario, bien eh, bueno. bueno, Eh, aquellos programas de Carol Burnett y el show de Lucy, que son comedias sanas, saludables. Chavo del Eso, Ocho. El el Chavo del Chavo Ocho. del Ocho, yo sé que tú eres fanático del Chavo del Ocho. Ahí está. Sí. Sí, el Chavo del Ocho, esos programas, particularmente de aquella generación, porque los programas de comedia de esta generación son muy salpicados de color oscuro y de color rojo. Y eso, pues, aunque es comedia, pues también es ofensivo, ¿verdad? Y no lo recomendamos mucho. Así que hay que reírse, hay que hacer introspección, habíamos dicho, hay que mirarnos, ¿verdad? El salmista decía, escudriña mi corazón y mira mis pensamientos y ve si Ujú. hay un camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así que hay que hacer introspección para ir viendo cómo estamos mejorando. Hay que estar, no podemos dejar que la experiencia del pasado controle nuestro presente. Eso era otra de las cosas que habíamos dicho. O sea, no podemos tener ese lastre que no nos deja caminar. Ujú. Cometimos errores, cierto. Fallamos en muchas áreas, cierto. Pero recuerda que Dios te perdonó y tú tienes que aprender a perdonarte y aceptar el Bien, perdón del Señor. No somos perfectos, nadie es perfecto. El único perfecto es Jesucristo, el Hijo de Dios. así es. Cualquier hombre o mujer en el ministerio que piensa que es perfecto y que nunca va a fallar está equivocado. Ya empezaste fallando. Si tú entras al ministerio pensando que nunca vas a fallar y que tienes sartén por el mango, ya está fallando, porque el ministerio, si hay algo que requiere es completa dependencia y sumisión a la autoridad de Cristo y de su Espíritu Así es. Santo. Así ¿Ok? es. Así que, tú sabes, tenemos que depender exclusivamente de Él. Por lo tanto, deja el pasado atrás. Los errores del pasado nos ayudan a aprender, pero solamente eso. No puede ser que tengamos todo el tiempo esa culpa encima de nosotros, ese lastre que nos hace daño. Así que despréndete del pasado, ya le pediste perdón al Señor, ya aprendiste de los errores, pues entonces mira hacia adelante, ayudando, siendo ayudado por Dios. Así que eso es bien, bien importante. También habíamos dicho que tenemos que recrearnos, aparte Ujú. del buen sentido del humor, hay que salir a pasear. Y yo quiero decir, se mide con mucho respeto, tanto a las iglesias como a los medios de comunicación, que con este asunto de la pandemia han querido encerrarnos en nuestras casas. Yo creo que hay que tener controles, pero no creo que nuestras casas deben convertirse en prisiones. Tenemos que salir. Hay que salir a pasear, hay que salir a hacer ejercicio, hay que caminar y se puede hacer todo tomando las medidas de prevención y las medidas cautelares, pero no puede ser que nosotros estemos enfocados tanto en lo que dicen los medios noticiosos que se han convertido en plataformas de propaganda a favor del COVID, que nos quedemos en casa, porque si te quedas encerrado en tu casa, eso te va a dar ansiedad, te va a dar angustia, te va a dar insomnio, muchas cosas te van a dar. Así que Así. hay que salir, hay que caminar, hay que ir a la playa, hay que mirar el cielo, hay que montarse en el carro, porque eso es salud. Así que dentro de las limitaciones que hay, se puede uno recrear y uno puede relajarse, Jesús. Yo tengo conocidos
que desde que empezó el COVID no han salido de su casa prácticamente y están ansiosos y angustiados con un terror terrible. ¿A qué? Si somos creyentes, tenemos que estar tranquilos. La Biblia dice que Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. De manera que vamos a recrearnos saludablemente y con cautela. ¿Ok? Así que entonces, comenzamos oficialmente con el punto de este checklist. Se me había olvidado decir que una de las cosas que se recomienda, y esto es lo que estamos haciendo, es hacer una lista de cotejo, un checklist, para ir mirando aquellas cosas que debemos hacer. Sí. Y esto que estamos recomendando en estos días es las cosas que debemos hacer mientras estamos en la crisis para salir de ella. Así es. ¿Verdad? Entonces dice, ¿cuánto cambio ha experimentado durante el pasado año o durante el transcurso desde el momento en que usted comienza en el proceso de recuperación hasta el día de hoy? ¿Cuánto cambio ha experimentado? ¿Qué significa eso, Jesús? Eso significa que uno tiene que ir monitoreando su progreso. ¿Ok? Uno tiene que, si uno implementa o implanta las medidas que se recomiendan, lo natural es que uno vaya progresando. Entonces uno tiene que tener un referente. Hace un mes, hace 2 meses, yo me sentía así, estaba en esta situación y 2 meses después noto que he mejorado. ¿Por qué eso es importante? Porque si tú vas monitoreándote y vas viendo progreso, eso te alienta, te anima. Qué bueno que estoy saliendo de esto, qué bueno que voy a seguir. Pero si tú notas que no has cambiado positivamente en ese periodo de tiempo, entonces eso también levanta una bandera. ¿Qué no estoy haciendo bien? Y también te permite comunicar a tu supervisor o a tu mentor en este proceso esa situación y él te va a ayudar a identificar qué es lo que está pasando que no te permite mejorar. Así que eso es bien importante. Eso es como cuando tú vas al médico con una condición, hipertensión, diabetes, cualquier situación. Él te da un medicamento y tú comienzas a tomártelo y notas al mes que te sientes mejor, que la presión bajó, que la diabetes está en control, que te sientes que puedes dormir mejor. En la próxima cita, el médico te va a preguntar, ¿qué tú le vas a decir? Sí, de verdad que está funcionando el medicamento. Qué bueno. Y entonces hacemos un chichichijá, una celebración y seguimos para adelante. Pero si tú notas que el medicamento no te está funcionando, que está estancado en tu condición, tienes que también cuando vayas al médico decir, mire doctor, este medicamento no está funcionando, me siento igual, no ha habido cambio, y entonces el médico hace un análisis y entonces a lo mejor te cambia el medicamento o te sume la dosis, pero hay una acción. De manera que es importante ir monitoreándonos, supervisando el progreso. ¿Ok? Hay un área bien importante, Jesús, que se afecta cuando uno cae en agotamiento. Como habíamos dicho, una de las áreas que se afecta es el área de las relaciones familiares, ¿verdad? Si somos casados, pues la relación matrimonial se afecta, los hijos, nos convertimos en personas taciturnas, no comunicamos, nos encerramos en nosotros mismos y eso tiene un efecto directo en la relación sexual. La parte sexual de la vida nuestra se afecta cuando caemos en agotamiento espiritual, Jesús. Y algunos pensarán, particularmente los mojigatos, las personas que piensan que el sexo no es importante. Eso no es importante, olvídate. Sí, eso es importante porque Dios nos ha hecho seres sexuales. Y el sexo no es solamente para procrear, es la forma en que Dios ha diseñado para disfrutar del amor, ¿verdad? Y manifestarlo. Por lo tanto, hay que monitorear esa parte también. Si somos casados,
Indistintamente de la edad que tengamos, el sexo tiene diferentes manifestaciones, diferentes etapas en la vida humana. Cuando uno es más joven, hay más erotismo, hay más pasión, hay más deseo, hay más frecuencia. Cuando uno ya es mayor, pues eso va bajando. Eso es normal, natural. Pero siempre hay un componente en la sexualidad, la manifestación de afectos, las caricias, las palabras bonitas, etcétera, etcétera. Y cuando caemos en agotamiento, en burnout, eso se va a pique, Así es, se va por la borda, ¿viste, Jesús? así Y es, así es. entonces, pues Lo menos se que uno supone que... piensa en lo menos que uno ¿Cómo? piensa, en lo menos que uno piensa es en eso. Exactamente, Uno ¿verdad? está con la cabeza volada y uno está con 20 cosas encima y 20 revoluciones, que lo menos que uno piensa es en eso. Es correcto. El burnout es como un black hole que chupa todo lo que está alrededor y no te deja pensar en más nada. Así es, así es. Entonces, ¿qué pasa? Que esa área hay que ir monitoreándola también, porque recuérdate que cuando uno cae en burnout, uno no se va solo, uno arrastra a la mujer, los Así hijos es, y a medio mundo. así es, ¿Okay? así es. Entonces, cuando tú vas mejorando, se supone que tus inmediatos también están mejorando. Vayan notando que papi y que el esposo o la esposa está mejorando, se está recuperando, y eso provoca un efecto sinergístico de entusiasmo, de alegría, de bienestar. Y cuando eso va mejorando, pues entonces la comunicación mejora. Cuando eso va mejorando, entonces la interacción entre el matrimonio y entre los hijos mejora. Por lo tanto, se supone que la vida sexual que se había afectado vaya recuperándose. Y entonces vaya, ¿verdad? Comiences a ver a tu esposo, a tu esposa, ya con unos ojos que van saliendo del burnout, vas viendo nuevamente sus encantos, va produciéndose el deseo de estar con esa persona, de acariciarla, de decirle cosas lindas, etcétera, etcétera, hasta el punto en que puedo retomar su vida sexual saludable. Así que esa parte no se puede tomar livianamente y hay que mirarla. Y obviamente, si se hace difícil, porque a lo mejor hay resentimientos, porque cuando tú vas en el proceso de burnout, Jesús, al tú entrar en esa condición de ensimismamiento, de falta de comunicación, de molestias, de falta de tener gusto por las cosas, te pones huraño, te pones malhumorado, eso puede producir um, efectos en donde tú puedes ofender a tu esposa o a tu esposo. Y entonces se genera una serie de resentimientos y hay que trabajar con eso. Así que no es verdad, no es una etapa o no es un área que se puede resolver con una varita mágica, es proceso también, pero ahí debes buscar ayuda. Si tú notas que esa área sexual, por razones de los, ¿verdad? De las ofensas y las discusiones y cosas que ocurrieron en el proceso de caer en el burnout, no está desarrollándose saludablemente, pues ahí tienes que pedirle ayuda a tu proveedor de salud, a tu médico o a tu psicólogo o a tu mentor, para ver cómo pueden ir ya en una terapia sencilla de familia y mejorando esas áreas. Pero eso es real, Jesús. Y por eso es que, por eso es que no podemos caer en el agotamiento espiritual y emocional, porque se dañan muchas cosas que luego para recuperarlas va a tomar tiempo. Así que Totalmente. estos consejos que nosotros estamos dando, primero de prevención, son importantes. Nosotros tenemos un refrán que dice que es mejor precaver Que que tener que... tener que remediar. A veces uno dice, nada, eso no me va a pasar a mí. Mucho cuidado, eso te puede pasar a ti. ¿Ok? En la Biblia tenemos ejemplos de gente que decía, eso no me va a pasar a mí, le pasó, particularmente en las monarquías, ¿verdad? De manera que es bien importante estar monitoreando esas áreas de progreso. Pastor, permítame Ajá. compartir
que una de las razones, cuando se han hecho estudios por las cuales la gente llega a culminar sus vínculos matrimoniales, una de las razones principales que está dentro de las 3 razones por las cuales las personas se divorcian, una de ellas es que hay situaciones y de problemas dentro de la experiencia de la sexualidad, dentro del sexo en la casa. Y esto es bien importante y que se pueda hablar de esto y que podamos utilizar estos espacios para tener estos diálogos. Es importante porque la familia pastoral no está exenta de que le pasen estas cosas, porque nosotros seamos pastores, porque nosotros seamos hombres y mujeres de Dios, tenemos que mirar hacia esa dirección. Los pastores y las pastoras tienen que, no tan solo son afectados por el burnout, también a la familia de los pastores y las pastoras llega la andropausia, llega la menopausia, llegan cambios hormonales en las experiencias de la familia pastoral. Son cambios que se están dando, que ellos tienen que reconocer cuando esos cambios se van dando en la vida de la familia pastoral, de ese matrimonio pastoral, y buscar ayuda, tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Hay una disminución también en términos de lo que, como usted hablaba ahorita, van pasando los años y mientras pasan los años va disminuyendo la frecuencia con la cual había en momentos cuando uno se casó, ¿verdad? Encuentros sexuales. Pues esas cosas también le pasan a los pastores y a las pastoras. Y por eso estos temas tenemos que hablarlo. Claro que sí, Jesús. Y lo triste del caso es que esos procesos naturales se aceleran artificialmente debido al burnout. Sí. O sea, lo que pasa a una mujer cuando entra en la menopausia y lo que le pasa al hombre cuando entra en la andropausia, que son procesos naturales, como tú explicaste, son acelerados artificialmente por el burnout. Sí. Y una condición de frigidez, por ejemplo, que puede ocurrir en una de las etapas del desarrollo hormonal de la mujer, se puede acelerar artificialmente porque no hay una buena relación en la familia pastoral y me tranco y no quiero. Y por otro lado ocurre también lo mismo. Y debemos recordar, y me alegro que estemos hablando de esto, Jesús, que los pastores no somos sacerdotes católicos. Nosotros no tenemos el don del celibato ni la continencia, ni hacemos ningún voto de celibato cuando entramos al ministerio. ¿Ok? Ni el pastor ni la pastora. Eso es bien importante. Es verdad. Porque la gente cree que entramos al ministerio y somos un angelito con alitas y demás. Eso es la resurrección allá cuando Cristo venga. Mientras estamos aquí. A mí me gusta mucho porque Gordon Fee, en su libro de la primera y segunda carta a los Corintios, él identifica a unas mujeres que le llama las mujeres escatológicas, que eran personas que se convertían a la experiencia del cristianismo y tenían un elemento espiritual tan glorioso y tan extraordinario que ellas no querían literalmente tener ningún tipo de relación sexual porque ellas estaban listas para pasar de un estado natural a un estado espiritual, tú sabes, y tener algún tipo de contacto íntimo sexual les impedía llegar a ese punto de la espiritualidad suprema. Gordon Fee habla de esa experiencia de las mujeres escatológicas. Eso es fascinante, interesante, cosas que uno puede ver que ocurren dentro de las experiencias de la vida, pastor. Eso es correcto, Jesús. Así que hay que mirar esto, ¿verdad? Importante, el progreso en las áreas importantes nuestras, y una de las más importantes es la familia, nuestra relación con nuestra esposa particularmente. Así que tomen nota, pastores y pastoras, porque a veces no se habla y esto es importante hablarlo, ¿ok? Muy bien, el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios dice que Dios preparó de antemano unas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Hay un concepto equivocado, muy generalizado en la iglesia evangélica particularmente, de que las buenas obras, pues, como no somos salvos por obras, pues, no le damos importancia a las buenas obras. Pero Santiago dice
que hay que mostrar la fe a través de las obras. Si yo tengo a Cristo en mi corazón y soy un creyente, la consecuencia o resultado natural de mi experiencia cristiana es hacer las obras de Cristo. Y Cristo hizo buenas obras. Y las obras del Espíritu en nuestro corazón son obras de piedad. Cuando nosotros estamos en el burnout, como nos encerramos en nosotros mismos, perdemos contacto con nuestro prójimo, Jesús. Y nos olvidamos de que nosotros somos sacerdotes, que somos entes de bien, que somos embajadores del reino. Somos gente que tenemos que mirar a nuestros iguales y semejantes y amarlos y tener compasión de ellos y hacer cosas buenas a favor de ellos. De manera que cuando uno está en el agotamiento espiritual, eso se olvida, porque entonces entramos, como dije ahorita, en una encerrona entre nosotros mismos. Se supone que mientras estamos desarrollando el proceso de mejoramiento de nuestra vida espiritual, emocional y física para salir del agotamiento, ese aspecto va mejorando también. Y entonces una de las cosas que dice la lista de cotejo sugerida por nuestro amigo Miniers, que es uno de los libros, ¿verdad?, y autores que estamos usando en esta investigación, fíjate la pregunta que hace. Dice, ¿has hecho algún bien físico? Repito, ¿has hecho algún bien físico, psicológico o espiritualmente a alguna persona esta semana? Es decir, ¿has hecho alguna buena obra? Te has olvidado de ti y has mirado afuera. La Biblia dice que Jesús se paró así y miró a esa gente, a las multitudes, y decía que sintió compasión de ellos porque las veía como ovejas desamparadas que no tenían pastor. De manera que cuando uno va saliendo de esto, tiene que retomar y recuperar esa visión, la visión de Cristo, la visión de Dios, del amor, de la compasión, etcétera. Y fíjate que dice que si has hecho eso esta semana, es decir, que la recomendación es que semanalmente tú puedas estar haciendo algún tipo de ejercicio de piedad a favor de otro. ¿Quién es mi prójimo? La pregunta no es quién es mi prójimo. Esa fue la que le hicieron a Jesús. Jesús le dice, no, es de quién tú eres prójimo. Es decir, que el verdadero prójimo, que es uno, tiene que dar el primer paso. Por eso Dios dio el primer paso. Por eso Cristo da el primer paso. Y nosotros debemos dar el primer paso. Así que mira a tus vecinos, mira a tu familia, mira a tus hermanos y ayuda. Busca la manera de tú hacer algo a favor de ellos. Y eso te va a dar un gran sentido de satisfacción. Eso es medicina, Jesús. Cuando uno hace algún bien, eso revierte en bendición para uno. Por eso el proverbista decía, en el caso de ayudar a los pobres, y cuando había gente pobre en Israel, pedían prestado, ¿verdad? Y Dios siempre se interesó en exhortar a su pueblo que había que ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros y a los necesitados, ¿verdad? El proverbista decía, al que al pobre da, a Jehová presta. A Dios le Al que al pobre da, a Jehová presta. Y Dios paga con intereses y bueno. Así que cuando uno da, cuando uno ayuda, cuando uno se compadece y hace algo a favor de alguien, mira, la bendición de Dios viene al instante. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, te da un gozo, te da una maravilla, el Espíritu Santo se alegra dentro de ti. Eso es medicina espiritual y emocional para aquellos que están saliendo del agotamiento. Así que no, deja de mirarte a ti mismo, tener compasión de ti y comienza a tener compasión de otros. Y eso te va a ayudar un montón. ¿Ok? Y finalmente, la otra pregunta. ¿Has perdonado a las últimas 3 personas que te ofendieron? ¿Has perdonado a las últimas 3 personas que... Oye, yo quiero decirte, Jesús, y tú lo sabes porque tú eres ministro. Yo he sido ministro por un montón de años y tú también llevas un montón de años en el ministerio.
Y tú sabes que en este asunto del ministerio, cuando hay roces con personas, en la junta de gobierno, en los comités, en las discusiones de presupuesto, en visión de mundo, ¿verdad? La óptica que tenemos de una y otra cosa, siempre hay fricciones. Y hay gente que nos ha ofendido. Y cuando uno está en el burnout, uno desarrolla esta condición de me ofendieron y no quiero perdonar. La Biblia nos enseña que hay que pedir perdón. La Biblia nos enseña que inclusive si nosotros nos enteramos de que alguien tiene algo contra nosotros, debemos ir a esa persona y hacer las paces con ella. Y cuando uno entra en la experiencia del perdón, ya sea que uno perdona o ya sea que uno es perdonado, eso es liberador. Eso causa un efecto de liberación, porque uno se quita esa carga de encima y uno entonces puede retomar la relación con esa persona. Uno puede entonces sentirse bien. Así que es importante que aquellas personas con las que nosotros hemos tenido alguna diferencia, que causaron rencor, resentimiento, resquemor en nuestra vida, vamos a la brevedad a tratar de resolver, estar en paz. Y la Biblia dice que tenemos que buscar la paz, ¿verdad? Con todos. Así que hasta aquí, Jesús, yo creo que hemos tenido esta sección. Ya el próximo jueves, si el Señor lo permite, tocamos entonces, entramos en la parte espiritual, que es fundamental. Excelente, excelente, pastor, pastora, líder que nos escucha. Por eso es importante que también el liderato, aquellos y aquellas que Dios está llamando al ministerio y que han respondido y están respondiendo de manera afirmativa, escuchen esta programación, porque las herramientas que se lanzan desde aquí a los que ya están en el ministerio, te va a mantener en el ministerio, y a los que van a entrar al ministerio, les va a dar herramientas para que se puedan también mantener en el ministerio para la gloria del Señor. Así que, pastor, doctor Ariel, me gustaría que ciertamente puedas compartir con nosotros la información de cómo nuestra gente puede conectar con usted, pastor, y con su ministerio. Muy bien, me pueden enviar una notita al 787-202-5545, 787-202-5545. Envíeme un texto primero, el que quiera comunicarse, y se identifica para luego entonces yo poder reconocer la llamada cuando entre. O me pueden escribir una nota también a mi correo electrónico a ortiz51@aol.com. Y ahí estaré gustoso y a sus órdenes para compartir cualquier pregunta o duda que tengan. Excelente. Pastor, sabe que le amamos y gracias por bendecirnos. Amén. Igualmente, Jesús. Dios te bendiga y que tenga un excelente día. Ya estoy comprando los libros de la clase y estoy metiéndole ahí, así que Dios nos ayude. Meta mano, que va a estar buena esa clase. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Así se hará. Un abrazo, pastor. Bien recibido y reciprocado, Jesús. Dale, un abrazo. Qué bueno, el pastor y doctor Ariel Ortiz Nobles con nosotros en esta mañana, ciertamente arrojando herramientas tan importantes y tan poderosas